Esta historia empieza con un sueño. Escribí a Jorge, oye, mira qué sueño tan raro acabo de tener. Y él me puso, venga, escribámoslo, hagamos un cadáver exquisito. El cadáver exquisito es un juego de las vanguardias de principios del siglo XX. Alguien recibe el final de un texto y lo continúa. En su caso, han ido más allá del ejercicio creativo. Creo que hemos conseguido ese tercer estilo que combina un poco lo de ella, más metaliterario, y lo mío con un poco tirando más del humor, ¿no? Yo creo que no se ven las costuras y eso nos están diciendo por ahí los primeros lectores. Yo estoy acostumbrado a una literatura donde la trama es muy importante, donde todo depende de todo. Claro, aquí he explotado. Entonces aquí puedo crear, puedo ser libre, puedo reírme. Yo creo que la gente se sorprendería de lo que ha escrito cada uno, porque ni nosotros mismos nos acordamos muy bien. El surrealismo domina las aventuras de Duna y Soriano, dos detectives vinculados, como sus autores, a la ruleta rusa, que es la literatura. Desmitificar un poco la literatura, el mundillo literario. Es un mundo en el que hay que trabajar muchísimo para conseguir muy poco. La novela empieza con un fracaso total en una feria del libro en la que no se ha vendido nada. El guiño literario también está en la edición. Replicar esas novelas populares que salían por entregas y que eran novelitas cortas, bueno, pues que mezclaban muchísimos géneros, ¿no? En este caso, pues mezcla el policíaco, el terror, la novela victoriana, la novela de intriga o de detectives. A los 2 días dijimos, bueno, es que tenemos que hacer una saga con esto, tenemos que seguir con estos personajes, porque nos vuelve locos, porque nos lo pasamos muy bien. Con ilustraciones de Gallota, La carretera del infierno ya está en librerías. Se presenta el 2 de junio en Oviedo y en Navidades llegará la segunda entrega, El trampolín de la muerte.